Esto es Crónicas Estelares. Historias reales de un universo que no perdona. Suscríbete ahora, antes de que esta transmisión desaparezca. El chef del último planeta peligroso. El aroma que flotaba en la estación gastronómica K9 no era solo especiado. Era peligroso. Un zumbido leve recorría los sistemas de ventilación mientras las compuertas de seguridad se cerraban con firmeza, como si la instalación supiera que lo que estaba a punto de suceder no era una simple clase de cocina, sino una guerra de sentidos. En el centro de aquella sala acorazada, un hombre de complexión firme, barba recortada y mirada templada como acero se colocaba los guantes térmicos. Su nombre era Kael Marn, y no era un chef cualquiera. Era humano. Y eso bastaba para que toda la galaxia lo considerara una anomalía. A su alrededor, una docena de aprendices alienígenas observaban desde la zona segura. Criaturas con caparazones biometálicos, lenguas dobles, sistemas digestivos redundantes, guerreros de mundos donde el aire podría derretir una roca, pero que ahora parecían cachorros asustados frente a un simple cuchillo de cocina. Hoy vamos a preparar una sopa de cebolla, dijo Kael con voz firme. Pero no cualquier sopa. Esta fue la que selló la paz entre dos continentes en mi mundo. Y también hizo llorar a un ministro por 5 días. Los alienígenas se miraron entre ellos. ¿Llorar? ¿5 días? ¿Por qué? Kael encendió el fuego. Las hornallas emitieron un zumbido profundo, y en cuanto vertió la primera gota de aceite, los sensores térmicos de la estación se activaron. Nivel de riesgo atmosférico, moderado. Revisión manual requerida. Pero él no se inmutó. Sacó una cebolla. Blanca, simple, inofensiva. La colocó sobre la tabla de cortar. Levantó el cuchillo. El movimiento fue tan preciso que ni siquiera el más ágil de los depredadores lo pudo seguir con la vista. En segundos, la cebolla estaba picada, sus compuestos volátiles liberándose como un gas de combate. Los alienígenas retrocedieron instintivamente. Uno de ellos, un teniente Tarks llamado Bosul, activó su filtro nasal. Otro, más joven, empezó a lagrimear sin entender por qué. Esto es solo el comienzo, murmuró Kael mientras añadía mantequilla a la olla caliente. Aún no hemos llegado al coñac. La mezcla empezó a caramelizarse. El color dorado hipnotizó a los presentes. Pero cuando Kael vertió el caldo y luego un chorro de licor ámbar, la estación entera tembló. Advertencia, sustancia inflamable detectada. Activando protocolos de contención. Una burbuja de contención se formó alrededor de la cocina. Kael ni siquiera miró el sistema. Solo bajó el fuego y empezó a remover con movimientos suaves. Aquello no era una receta, era una ceremonia. ¿Por qué usa fuego? Susurró uno de los alienígenas, con tentáculos enrollándose de nerviosismo. ¿No sería más lógico usar microondas energéticos? Porque el fuego le habla a la comida, respondió Kael, sin mirar atrás. Y la comida responde. Cuando la sopa estuvo lista, sirvió una porción en un cuenco de cerámica negra. Se la ofreció a Bosul. El guerrero miró la mezcla humeante con desconfianza. Su especie estaba entrenada para resistir venenos, gases, incluso vacío espacial, pero nunca sabores. Tómatelo. Si sobrevives, mañana hacemos lasaña, dijo Kael con media sonrisa. Bosul acercó el recipiente. Lo olfateó. Su piel cambió de color, un reflejo involuntario. Probó una cucharada. El silencio que siguió fue tan denso como la gravedad de un agujero negro. Primero, su ojo izquierdo se contrajo. Luego, el derecho. Después, su mandíbula tembló, y soltó un gemido. No de dolor. De éxtasis. ¿Qué es esto? Dijo entre jadeos. ¿Qué maldición es esta? Es cebolla, respondió Kael. Y mantequilla. Y paciencia. El alienígena cayó de rodillas. Detrás de él, los demás aprendices dieron un paso al frente. Todos querían probar. Todos temían hacerlo. La estación no estaba preparada para aquello. Los sensores no entendían cómo algo tan básico podía alterar tanto los parámetros vitales de especies tan diversas. Kael caminó hasta la mesa principal. Dejó sus utensilios. Se quitó los guantes. Voy a necesitar ingredientes mejores si quieren que prepare algo que no les reviente el alma, dijo con tranquilidad. Y más especias. En ese instante, el alto comando gastronómico envió una alerta a toda la red diplomática. Clasificación actualizada, Kael Marn. Nivel de amenaza culinaria, extremo. Monitorización obligatoria. Pero ya era tarde.
El sabor se había esparcido. Y con él, una nueva era, o una nueva guerra. Objetivo: infiltrar la cocina humana. La transmisión de emergencia se propagó por los nodos de inteligencia en menos de 30 segundos. Las imágenes eran claras. Un guerrero Tarks de élite había colapsado de rodillas, por una sopa de cebolla. Las alarmas diplomáticas no se encendieron por la caída del teniente Bosul, sino por el cambio de tono en su voz cuando rogó por otra cucharada. La palabra utilizada en su idioma ancestral, Salnak, significaba algo entre devoción y rendición total. Para las especies que habían combatido durante milenios por controlar la narrativa cultural del Consejo Galáctico, aquello era un peligro mayor que cualquier flota de guerra. En un rincón oscuro de la estación orbital Drel Khazar, el alto mando de seguridad cultural del consorcio baldariano se reunió con urgencia. No estamos hablando de cocina, dijo el almirante Selur, con tentáculos marcados por cicatrices de 100 guerras. Estamos hablando de control. Ese humano no cocina, programa cerebros, añadió la diplomática Grahuy, cuyas córneas opacas se dilataron al pronunciar la palabra humano. El salón quedó en silencio cuando apareció la figura central de la reunión, el agente operativo de infiltración, Sek Keltar, un ser de la especie Kurn. Su cuerpo delgado y translúcido le permitía mimetizarse incluso con la luz. Nadie lo había visto moverse. Solo estaba allí, de pie. Misión simple, dijo con voz hueca: penetrar en la cocina, recuperar muestras de especias, interrumpir la cadena de sabor. La galaxia no puede arrodillarse por una cucharada. Aceptado el plan, comenzaron los preparativos. Lo que ignoraban era que la cocina de Kael no era solo una sala de preparación de alimentos. Era un ecosistema vivo. Mientras tanto, en la estación gastronómica K9, Kael Marn seguía con su entrenamiento. Sus aprendices alienígenas, que la semana anterior apenas sabían cortar un tubérculo sin colapsar sus glándulas ácidas, ahora competían por quien caramelizaba mejor. Pero el ambiente había cambiado. El silencio ya no era por miedo, sino por reverencia. Recuerden, dijo Kael mientras revolvía una salsa espesa, la cocina no es dominación, es seducción. La diferencia entre una guerra y una cena está en cuánto tiempo dejas reposar la carne. Todos asintieron. Incluso Bosul, que había jurado nunca más mostrar emoción ante especies inferiores, ahora escribía notas como un alumno devoto. Pero algo perturbador comenzó a manifestarse. Una de las ollas de caldo comenzó a burbujear sin fuente de calor. Kael lo notó de inmediato. Se acercó. Olfateó. Esto no es mi ajo, murmuró. En ese instante, el sistema de seguridad activó un pulso electromagnético que hizo vibrar todos los cuchillos de acero oscuro que colgaban de la pared. Sek Keltar había entrado. El infiltrado logró colocarse entre los estantes de especias. Su mano invisible se extendió hacia un pequeño frasco, curry terrestre. Al girar la tapa, un gas amarillo salió a presión. La sala se iluminó con una explosión sorda. Kael giró, corrió hacia la fuente del estallido, y encontró una figura envuelta en llamas aromáticas, retorciéndose, emitiendo sonidos agudos, no de dolor, sino de confusión gustativa. Sek cayó al suelo. Su piel cambiaba de color, como si su cuerpo intentara asimilar lo imposible. ¿Quién demonios? Empezó Kael, pero luego miró el frasco. Te atreviste a abrir el curry sin neutralizador de cúrcuma. El agente apenas logró susurrar. ¿Qué es eso? Eso, pedazo de sombra arrogante, es lo que usamos para hacer que los soldados lloren en Navidad. Kael se arrodilló y apagó el fuego que consumía la figura. No por compasión, sino porque estaba arruinando el aroma de la cocina. En ese momento, la estación recibió una segunda señal de emergencia, violación de seguridad clase Omega. Un infiltrado con intenciones diplomáticas hostiles ha sido neutralizado, con condimentos. Horas después, mientras los aprendices limpiaban las estaciones de trabajo y el aroma a curry aún se mantenía flotando como un campo de fuerza, Kael se quedó solo frente al fogón. Intentaron sabotearme con miedo, murmuró. Pero no entienden que el miedo es solo otro ingrediente. Bien usado, potencia el sabor. Y entonces, con un movimiento tranquilo, colocó un nuevo cartel sobre la puerta de su cocina. Decía: zona de riesgo, alta densidad de sabor. Ingreso bajo responsabilidad gustativa. Pero al otro lado del universo, ya se planeaba algo más. El Consejo de Defensa Cultural acababa de emitir un decreto. La cocina humana será considerada tecnología prohibida hasta nuevo aviso. Iniciar operación, recetas de destrucción masiva. Y Kael ya tenía el cuchillo en la mano.
Recetas de destrucción masiva. La alarma de contención ya no se activaba por fugas de radiación ni por escapes atmosféricos. Ahora, lo hacía por algo que el protocolo aún no sabía cómo clasificar: aroma humano de alta densidad emocional. Kael Marn permanecía firme frente a su mesa de trabajo. Frente a él, una fila de aprendices alienígenas, desde blindados RYTH, pasando por los Auriani de sangre ácida hasta los esbeltos Gentok de 3 cerebros, lo miraban con una mezcla de respeto y terror. Hoy prepararemos una receta prohibida por 3 tratados interplanetarios, anunció el chef. Su nombre es simple, pero su efecto, irreversible. Todos se inclinaron ligeramente. El aire vibraba con anticipación. Llamada en mi mundo, chile con carne. Un murmullo recorrió el salón. Bosul levantó una garra. Chef, según nuestros archivos, el chile está clasificado como neuroirritante de uso controlado. ¿Pretende administrarlo sin antídoto? Kael clavó la mirada en el teniente. ¿Qué es un antídoto para el alma? Sin esperar respuesta, comenzó la preparación. Primero, colocó una olla de hierro sobre el fuego. La superficie negra absorbía la luz como si escondiera secretos. Luego, con lentitud ritual, vertió aceite vegetal. El chisporroteo llenó la sala como el inicio de un canto de guerra. Aquí comienza la batalla, susurró. Añadió cebolla, ajo, pimiento rojo, pero no cualquier pimiento. Este venía de las tierras volcánicas de la Tierra, donde la lava lo acaricia antes de ser cosechado. El aire se volvió denso. Algunos alienígenas empezaron a sudar, aunque no sabían por qué. Uno de ellos, un aprendiz Gentok, activó su segundo cerebro para resistir el impulso de escapar. Kael agregó carne, bovina, oscura, bien sazonada. El aroma empezó a colarse en las grietas del alma. Y entonces, el momento culminante. Sacó de su bolsillo interior una pequeña caja metálica. La abrió. Dentro, 4 chiles secos, retorcidos, como si gritaran en silencio. Estos fueron cultivados bajo estrés. Plantas que escucharon gritos de dolor durante meses. Absorben emociones, explicó. No hay inteligencia artificial que pueda replicar su amargura. Los lanzó a la olla. El cambio fue inmediato. La atmósfera tembló. Una onda invisible cruzó los rostros de los alienígenas. Algunos cayeron de rodillas. Otros entraron en estados alterados de percepción. Bosul murmuraba frases del himno de su planeta natal, lágrimas en sus múltiples ojos. Lo están sintiendo, dijo Kael, sin detenerse. La ira, el hambre, el hogar. Pero uno de los aprendices, un RYTH corpulento, intentó replicar la receta en su estación. Falló. Confundió la secuencia de cocción. Añadió chile sin diluir. La olla explotó en una nube rojiza. El RYTH gritó. No de dolor, sino de fervor. Se arrodilló frente a Kael. Maestro, he visto a mis antepasados. Me han hablado, en picante. Kael asintió. Has probado la visión. La noticia no tardó en filtrarse. El Consejo de Seguridad Cultural del Consorcio Baldariano recibió el reporte. Uno de nuestros espías ha sido capturado, no por la fuerza, sino por el sabor. Y ahora predica las enseñanzas del humano. Se tomó una decisión radical. Iniciarían la Operación Fusión, infiltrar cocineros modificados genéticamente para absorber el conocimiento de Kael y replicarlo, sin él. Pero mientras tanto, en la estación K9, la cocina se había transformado en un templo. Los alienígenas ya no cocinaban por necesidad, sino por revelación. Uno a uno, los aprendices preparaban platos guiados por el recuerdo sensorial de las creaciones del chef. Y aunque ninguno lograba igualar el resultado, algo nuevo estaban haciendo, una generación de guerreros que habían encontrado otra forma de conquista, la culinaria. Kael miraba en silencio. Lo sabía. El verdadero poder no estaba en el cuchillo, ni en la olla, ni siquiera en los ingredientes. El verdadero poder, murmuró, está en lo que hace sentir con un solo bocado. Y en ese instante, en una estación militar a millones de kilómetros, una transmisión encriptada mostró una imagen aterradora. Un mapa galáctico, con rutas de comercio alteradas. Todas dirigidas hacia la Tierra. Lo que comenzó como una clase, se había convertido en una insurgencia del gusto. Y Kael ya estaba preparando el próximo plato. Porque la guerra no se ganaría con fuego ni con acero. Se ganaría con sabor. El juicio de los sabores prohibidos.
El salón del Consejo de Seguridad Intergaláctica tenía el tamaño de una catedral, con columnas de cuarzo viviente y ventanales que mostraban la curvatura de galaxias lejanas. Allí no se debatían asuntos menores. Solo llegaban los casos que alteraban el equilibrio de civilizaciones enteras. Y hoy, el acusado era un chef. Kael Marn entró caminando con paso firme. Vestía su chaqueta blanca, manchada con restos de salsa reducida. No se molestó en limpiarla. La llevaba como un escudo. Detrás de él, un escuadrón de guardias lo escoltaba, no por temor a su fuerza física, sino por el potencial de sus especias. En el centro de la sala, 9 jueces de distintas especies lo observaban desde sus tronos elevados. Todos lo habían visto en las grabaciones. Todos temían su influencia. Uno de ellos había perdido a un sobrino tras probar su ensalada ácida de mango. El joven se había retirado del ejército para convertirse en jardinero gastronómico. El juicio comenzó. Señor Marn, dijo una jueza de piel azulada, voz como hielo fracturado. Está acusado de violar el protocolo 97 de manipulación cultural. Su cocina ha alterado conductas, provocado trances, disoluciones diplomáticas, incluso conversiones religiosas espontáneas. Kael alzó la ceja. ¿Y cuál fue mi arma? ¿Una cuchara? Su caldo de cebolla ultraconcentrado causó que una delegación entera entrara en un llanto colectivo. Tuvieron visiones compartidas. Uno dijo haber hablado con sus ancestros muertos, y que olían a mantequilla derretida. Un murmullo de inquietud recorrió la sala. ¿Y eso es delito? Respondió Kael. ¿Qué clase de universo enfermo teme tanto al gusto? Los jueces se miraron. Uno activó el protocolo de testigos. En las pantallas flotantes, se proyectaron grabaciones, imágenes de soldados alienígenas dejando sus armas para seguir una receta, de aprendices que renunciaban a sus castas para formar escuelas culinarias clandestinas. La amenaza era real. ¿Cómo se declara? Preguntaron al unísono. Kael guardó silencio. Luego, sacó una pequeña caja de madera de su cinturón. No voy a declarar con palabras. El jefe de seguridad dio un paso adelante. Ni se le ocurra cocinar en esta sala. Esto es un tribunal. Kael levantó la tapa. Dentro, una muestra de esencia de tierra mojada, recolectada en bosques lluviosos del sur del planeta. Con solo destaparla, el aire cambió. Los jueces se tensaron. El más joven de ellos cerró los ojos. Sus dedos temblaron. Recuerdo esto, dijo, como si regresara de un sueño. Mi madre, una vez me llevó a un planeta donde llovía así. Kael dio un paso al frente. No vine a defenderme. Vine a ofrecer una demostración. Los jueces dudaron. Luego, uno alzó la mano. Proceda. La cocina portátil fue instalada bajo vigilancia extrema. Cada ingrediente pasó por 3 escáneres de toxicidad. Aún así, el miedo era palpable. Kael no usó fuego. Solo infusiones. Preparó un té especiado, con flores que se abrían solo con vapor humano. Agregó hojas que reaccionaban a la frecuencia del corazón. El aroma se elevó como una sinfonía invisible. Sirvió la infusión en 9 recipientes. Uno por uno, los jueces bebieron. El silencio fue absoluto. El primer juez dejó caer su mazo. Otro se quitó el medallón del tribunal. El tercero, comenzó a reír, una risa suave, cargada de alivio. Jamás, dijo la jueza azul. Jamás imaginé que un recuerdo pudiera tener sabor. Eso es lo que hago, respondió Kael. No cocino para el estómago. Cocino para la memoria. Horas después, el juicio fue suspendido. No hubo veredicto. Nadie podía condenar algo que no entendía. Kael fue escoltado fuera de la sala, pero no hacia una celda. Un representante del consejo lo detuvo antes de partir. Lo que haces, puede sanar o destruir mundos. Tienes que elegir, humano. Kael se giró lentamente. Ya elegí. Por eso enseño. No para que copien mis recetas, sino para que inventen las suyas. Y se fue. En lo alto del consejo, se redactaba un informe confidencial. El chef Kael Marn no será eliminado. Su ejecución solo alimentaría el mito. En su lugar, debe ser vigilado. De cerca. Cada plato que prepare debe ser documentado. Cada reacción, archivada. Porque puede que hayamos creado algo más peligroso que un imperio, una idea con sabor. Mientras tanto, Kael volvía a su cocina. Y encendía el fuego. La rebelión de los cocineros alienígenas. La llama encendida en la cocina de Kael Marn ya no era solo calor.
Era símbolo. Los aprendices alienígenas, antes soldados, exploradores o agentes diplomáticos, ahora se reunían en torno a los fogones como si fueran fuegos sagrados. Cada utensilio que tocaban, cada ingrediente que probaban, no era parte de un plato, era parte de una transformación. La receta no está en el libro, repetía Kael mientras corregía la postura de Bosul al cortar raíces tiernas. Está en lo que sentiste la primera vez que te hizo llorar una sopa. Pero mientras las cucharas se alzaban como estandartes, los gobiernos de sus mundos de origen observaban con creciente alarma. En el planeta Gorak, el alto mando militar interceptó una comunicación cifrada proveniente de uno de sus mejores agentes, el aprendiz Ralk Tonar. Mi cuchara es mi nueva arma. No volveré a blandir filo alguno. Porque el sabor es más profundo que cualquier corte. Las autoridades lo declararon traidor en menos de un ciclo. Simultáneamente, en la luna de Cresal, la casta dominante de los Gentok ordenó la captura de todos sus miembros que se negaban a ingerir la comida ceremonial tradicional. La causa, preferían las infusiones de Kael, que provocaban visiones no autorizadas. Y en un rincón remoto de la galaxia, se formó el primer grupo subversivo de cocina alienígena. Se hacían llamar la Orden del Paladar Despierto. Kael no había planeado la rebelión. Pero tampoco la detuvo. No vine a imponer un sabor, explicó frente a sus aprendices. Vine a recordarles que, aunque sus cuerpos nacieron en mundos imposibles, sus almas aún desean calor, aroma y sentido. Esa noche, preparó un plato nuevo. Nunca antes cocinado, ni siquiera en la tierra. Lo llamó infusión del mundo de la muerte. Los ingredientes eran imposibles de replicar fuera del entorno humano. Sal de tormenta marina recolectada por manos humanas, en plena tempestad. Raíces de la jungla helada de Ralben Prime, adaptadas a temperatura terrestre. Trozos microscópicos de piedra volcánica infusionada con mantequilla y especias. Pero lo más perturbador era el aroma. No se propagaba por el aire. Se filtraba en la mente. Los aprendices se sentaron, uno por uno, frente a los cuencos humeantes. No se les pidió que probaran. Lo hicieron por impulso. Y entonces, comenzó. El silencio fue sepulcral. Después, lágrimas. Uno revivió la imagen de su madre, a la que no había visto en 4 siglos de guerra. Otro recordó su infancia, cuando aún no le habían implantado el chip militar. Uno más, vio su propia tumba, pero sintió paz. ¿Qué es esto? Balbuceó Bosul. Kael se cruzó de brazos. Es todo lo que los de allá arriba temen. Sentimiento, vulnerabilidad, humanidad. La orden del paladar despierto se expandió. No eran cocineros. Eran profetas del sabor. En planetas donde estaba prohibido cocinar con ingredientes no registrados, empezaron a surgir cocinas ocultas, sótanos de aroma intenso donde se preparaban platos con recetas compartidas de boca en boca. Una cucharada bastaba para despertar memorias dormidas. Y eso era peligroso. Muy peligroso. Los gobiernos comenzaron a actuar. Expulsaron a los aprendices de sus cuerpos diplomáticos, revocaron sus ciudadanías, declararon la cocina humana como actitud insurreccional de primer grado. Pero ya era tarde. La revolución no era militar. Era sensorial. Esa noche, Kael observó desde la ventana de la estación K9. Las estrellas brillaban igual que siempre. Pero sabía que algo había cambiado. Un aprendiz se le acercó. Maestro, ¿qué haremos ahora? Nos han declarado traidores. Forajidos. Kael sonrió, mientras encendía de nuevo la hornalla. Ahora cocinamos. Y lo haremos tan bien, que incluso nuestros enemigos querrán una segunda ración. Muy lejos de allí, en el corazón del consejo, un mensaje de urgencia se replicaba en pantallas rojas. Control perdido. La semilla ha brotado. El humano no solo cocina. El humano despierta. Y en la oscuridad de los sistemas periféricos, se preparaba una última opción desesperada. El consejo activaba su protocolo final. Eliminación del núcleo, neutralizar al chef antes de que sirva el plato definitivo. Pero Kael ya estaba preparando los ingredientes. Una cuchara para gobernarlos a todos. La sala central de la estación diplomática de Nebrit no se había utilizado jamás. Era un espacio ceremonial, reservado únicamente para momentos donde el destino de la galaxia pendía de un hilo. Y ahora, Kael Marn estaba allí, cocinando. Frente a él, más de 300 representantes de especies diversas. Algunos con escamas. Otros con órganos sensoriales expuestos. Algunos respiraban gas amoníaco,
Otros no necesitaban respirar en absoluto. Pero todos esperaban su plato. Los hornos estaban en silencio. No había fuego. Kael no usaba tecnología. Solo sus manos, su cuchillo de acero forjado y una vieja cuchara de madera desgastada por el tiempo. En su mesa de trabajo se encontraban los últimos ingredientes que había pedido. Un trozo de pan viejo, horneado en la tierra. Esencias recolectadas del suelo de mundos olvidados. Agua extraída del último glaciar virgen de un planeta condenado. Y una pizca de algo más. Algo que nadie en la galaxia había podido identificar, ni siquiera los sensores cuánticos. El consejo entero lo observaba desde las alturas. El aire pesaba. El alto orador se inclinó hacia el micrófono. Kael Marn, humano del mundo clasificado como planeta de muerte, ¿tienes algo que declarar antes de ofrecer lo que podría desencadenar una guerra sensorial? Kael miró a todos. Sí. Vengo a servir memoria. Vengo a servir humanidad. Vengo a servir verdad. El primer plato fue servido. Pequeño. Simple. Apenas una cucharada. Uno de los embajadores, el anciano Surntal de los Ekari, probó primero. Su lengua estaba adaptada a temperaturas de lava, su cuerpo inmune al dolor. Al tocar el paladar, su cuerpo entero se contrajo. No gritó. No lloró. Solo se quedó quieto. Y luego, rió. Eso, era mi infancia, susurró. No, no de este cuerpo, de una vida pasada. El efecto se propagó. Uno a uno, los representantes probaron. Y uno a uno, comenzaron a hablar lenguas antiguas, a recordar cosas que no vivieron, a sentir lo que creían perdido. Algunos cayeron de rodillas. Otros cantaron. Una especie que no tenía cuerdas vocales, empezó a emitir música. En la sala, los colores de la energía cambiaban. Se entrelazaban. Creaban formas. Dibujos. Historias. Todos veían lo mismo, una mujer humana cocinando en una cocina modesta, sonriendo, mientras hablaba con su hijo. Era un recuerdo de Kael. Pero todos, lo vivían como propio. El consejo intentó detenerlo. Pero era inútil. El sabor ya no era químico. Era cuántico. Se expandía, conectaba. Despertaba memorias genéticas dormidas. Y con ellas, la verdad. Los humanos no eran los más poderosos. Eran los más heridos. Y habían sobrevivido porque sabían transformar el dolor en sabor, la pérdida en memoria, la rabia en aroma. Cuando el último embajador soltó la cuchara, el silencio cayó como un manto sobre la galaxia. Kael dejó su cuchillo. Su chaqueta blanca tenía manchas de lo que parecía una lágrima. Ahora saben por qué cocinamos, dijo, mirando a los jueces. Porque somos frágiles. Porque necesitamos recordar que existimos. Porque si no lo hacemos, olvidamos lo que nos hace vivos. Esa noche, el consejo no firmó tratados. No hubo discursos. Solo silencio. Y luego, algo inesperado. Una petición. Kael Marn, dijo el alto orador. En nombre de la Asamblea Unificada de Mundos, te pedimos que seas el primer embajador sensorial de la galaxia. Kael levantó la mirada. Solo si me dejan llevar mi cuchara. Días después, en el corazón de cada estación espacial, se emitió un nuevo protocolo. Toda cocina humana deberá ser protegida. No regulada. No imitada. Protegida. Porque en ella, habita algo que ninguna arma puede destruir. Y Kael se fue. Nadie supo a dónde. Algunos dicen que volvió a la Tierra. Otros, que fundó un restaurante secreto en una luna sin nombre, donde solo entran los que no temen recordar. Y dicen que una sola cucharada aún puede hacer llorar a los dioses.